Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Mahsine Meravet rompe el silencio con un mensaje desgarrador sobre la soledad en su relación, impactando a todos. Queridos amigos, hoy nos reunimos para hablar de un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y ha dejado a miles de fanáticos con el corazón en la mano. La protagonista de nuestra historia de hoy es la bella y talentosa Mahsine Meravet, quien recientemente ha compartido un mensaje que ha despertado todas las alarmas sobre su vida sentimental. Todo parecía perfecto en el paraíso, las fotos sonrientes, las apariciones públicas llenas de glamour y esa química que traspasaba las pantallas. Sin embargo, como bien sabemos, no todo lo que brilla es oro, y a veces, detrás de las sonrisas más deslumbrantes se esconden las tristezas más profundas. La noticia estalló una tarde tranquila, cuando nadie esperaba nada fuera de lo común. Mahsine, siempre tan reservada con su vida privada pero muy cercana a sus seguidores, decidió abrir su corazón de una manera que nadie vio venir. En una publicación que rápidamente se volvió viral, la actriz expresó un sentimiento que muchas personas han experimentado pero pocas se atreven a confesar: la soledad acompañada. Sus palabras fueron claras y directas, como una flecha al corazón de su pareja. Ella escribió: Birlikteikn bail kendimi yan si sedillorum, que traducido significa: incluso cuando estamos juntos, me siento sola. Esta frase, corta pero cargada de un dolor inmenso, ha desatado una ola de especulaciones y comentarios. ¿Qué está pasando realmente detrás de las puertas cerradas de su hogar? Para entender la magnitud de esta confesión, debemos viajar un poco atrás en el tiempo, a esos momentos que parecían idílicos pero que, al parecer, ya mostraban grietas. Se dice que la pareja había estado pasando por una etapa de frialdad, aunque ante las cámaras intentaban mantener la compostura. Fuentes cercanas, siempre bajo el anonimato, comentan que Mahsine había intentado en varias ocasiones comunicar su malestar. Imaginemos la escena: una cena romántica, velas encendidas, una mesa exquisita, pero un silencio ensordecedor entre los dos. Según los rumores, en una de estas cenas, Mahsine rompió el silencio y dijo con voz temblorosa: te tengo frente a mí, puedo tocar tu mano, pero siento que tu mente está a kilómetros de distancia. ¿Dónde estás realmente cuando estás conmigo? Estas palabras, dignas de una escena dramática de sus propias series, reflejan la cruda realidad de sentirse invisible ante los ojos de quien amas. Su pareja, sorprendido quizás por la franqueza de Mahsine o tal vez sumido en sus propios pensamientos, no supo cómo reaccionar de inmediato. Se dice que él respondió: estoy aquí, Mahsine. No entiendo por qué dices eso. Trabajamos mucho, estamos cansados, es solo estrés. Pero para ella, y para cualquiera que haya sentido ese frío en el alma, la excusa del estrés ya no era suficiente. No se trataba de cansancio físico, sino de una desconexión emocional que estaba enfriando el hogar que con tanto amor habían construido. La situación se volvió aún más tensa cuando Mahsine decidió hacer público su sentir. No fue un acto de impulsividad, sino un grito de auxilio, una forma de decir: ya no puedo cargar con esto sola. Tras la publicación del mensaje, los teléfonos no pararon de sonar. Amigos, familiares y colegas intentaron contactarla para saber si era el final definitivo de la relación. En los pasillos de los estudios de grabación, no se hablaba de otra cosa. ¿Vieron lo que puso Mahsine? Pobre chica, se le veía tan feliz, eran los comentarios recurrentes. Pero lo más impactante fue la reacción de su pareja al ver el mensaje en redes sociales. Cuentan que él estaba en una reunión de negocios cuando su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Al leer las palabras de su amada, su rostro cambió por completo. La negación inicial se transformó en preocupación. Él supuestamente le confesó a un amigo cercano: nunca pensé que se sintiera así de sola. Creí que estábamos bien, que solo era una etapa rutinaria. No quiero perderla. Aquí es donde la historia toma un giro interesante, porque nos muestra que a veces los hombres y las mujeres hablamos idiomas emocionales diferentes. Mientras ella pedía conexión y presencia,
Él pensaba que con estar físicamente presente era suficiente. Maazine, en una conversación privada que se filtró posteriormente, explicó a su círculo íntimo que no buscaba culpables, sino soluciones. No lo hago para herirlo, habría dicho la actriz con lágrimas en los ojos, lo hago porque necesito que despierte. Necesito que vea que me está perdiendo poco a poco mientras mira su celular o piensa en el trabajo. El amor se riega todos los días, y el nuestro se está secando. Esta declaración es poderosa. Nos recuerda que el amor no es un objeto estático que se posee, sino una planta viva que requiere atención constante. La crisis de Maazine y su pareja es la crisis de muchas parejas modernas, donde la tecnología y las obligaciones laborales crean muros invisibles. La audiencia, por supuesto, se ha puesto mayoritariamente del lado de Maazine. Los comentarios en su apoyo inundaron las redes. Estamos contigo, reina, mereces ser la prioridad de alguien, no una opción, la soledad en pareja es la peor de todas. Este apoyo masivo le dio fuerzas a Maazine para mantenerse firme en su postura. Ella no estaba pidiendo lujos ni viajes costosos, estaba pidiendo lo más básico y a la vez lo más difícil de dar, tiempo de calidad y atención plena. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Es este mensaje el preludio de una ruptura definitiva o un punto de inflexión para salvar la relación? Los optimistas quieren creer que esto servirá como una llamada de atención para su pareja. Se rumorea que él ha cancelado varios compromisos profesionales para intentar reconquistarla, para llenar esos espacios de silencio con conversaciones reales. Se dice que él llegó a casa esa misma noche con un ramo de flores, no para pedir perdón por un error concreto, sino para pedir una oportunidad de hacerlo mejor. Hablemos, le habría dicho él, mirándola a los ojos, hablemos de verdad, sin distracciones. Enséñame a no hacerte sentir sola. Si este diálogo realmente ocurrió, hay esperanza. Porque el primer paso para solucionar un problema es reconocer que existe. Maazine, con su valentía, ha puesto el problema sobre la mesa. Ahora depende de ambos si deciden recoger los pedazos y reconstruir algo más fuerte, o si deciden que la distancia ya es insalvable. Lo cierto es que esta historia nos deja una lección muy importante a todos. No demos por sentado a las personas que amamos. No asumamos que porque duermen a nuestro lado, se sienten acompañadas. Maazine Meravet ha usado su voz y su plataforma no para generar escándalo, sino para expresar una verdad humana y dolorosa. Su sistema, su reproche, es un espejo en el que muchos deberíamos mirarnos. La fama, el dinero y el éxito no sirven de nada si al final del día, al apagar la luz, te sientes solo en tu propia cama, al lado de alguien que respira pero no te siente. Seguiremos muy de cerca esta historia, esperando que el amor triunfe, pero un amor sano, presente y consciente. Maazine se merece brillar no solo en la pantalla, sino también en su vida personal, con una luz cálida y acompañada, no con la luz fría de la soledad. Hemos llegado al final de este video, amigos. Espero que esta historia les haya hecho reflexionar tanto como a mí. ¿Creen ustedes que es posible salvar una relación cuando uno de los dos ya se siente solo? ¿Qué harían si estuvieran en el lugar de Maazine? ¿Darían otra oportunidad o se irían? ¿Piensan que las redes sociales son el lugar adecuado para expresar estos sentimientos o deberían hablarse en privado? Por favor, escriban sus opiniones en los comentarios, los leo a todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización sobre esta apasionante historia. Hasta la próxima.